Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula número 1 del curso de Elementos Finitos para el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. En esta cápsula trataremos 3 temas. Comenzaremos recordando los conceptos de integración de Lebesgue y espacios LP, para luego visitar la definición de derivada débil y finalmente, a través de ella, definir los espacios de Sobolev y enunciar algunas de sus propiedades. De seguro, ya estudiaron estos conceptos en algún curso de teoría de la medida. Sin embargo, si necesitan recordarlos, les aconsejo el libro Real and Complex Analysis de Walter Rudin. En lo que sigue a esta cápsula, cada vez que escribamos el símbolo de integral, nos estaremos refiriendo a la integral de Lebesgue de la función f sobre el conjunto A, donde A siempre será un conjunto de interior no vacío. Sea P un número entero mayor o igual que 1. Definimos la norma P sobre el conjunto A de tal manera que si esta es elevada a la pésima potencia, entonces coincide con la integral de la pésima potencia del valor absoluto de la función f sobre el conjunto A. Además, definimos el caso infinito como el supremo esencial del valor absoluto de la función f sobre el conjunto A. Quizás sea interesante que visiten la definición de supremo esencial. Con estas dos normas definidas, definimos dos espacios respectivos, los espacios LP de las funciones f tal que su norma p está limitada y análogamente los espacios L infinito de funciones f tal que su norma infinito está limitada sobre el conjunto A. En adelante usaremos la notación f igual a g para decir que f es igual a g casi en todas partes respecto a la medida de LP que definimos inicialmente. En este punto es un buen ejercicio para el estudiante visitar las demostraciones que respaldan que las normas enunciadas anteriormente están bien definidas y que los espacios son realmente espacios vectoriales normados. Para ello, será importante visitar la desigualdad de Minkowski, que es básicamente una desigualdad triangular definida para las normas P y para la norma infinito. También es importante conocer la desigualdad de Holder, la que relaciona el producto de funciones con el producto de sus normas. Esta desigualdad funciona tanto para el caso P como para el caso infinito. Además, es importante estudiar la desigualdad de Schwarz, que no es más que un caso particular de la desigualdad de Holder definiendo P igual a 2. Recordemos ahora la definición de espacio completo. Un espacio métrico M se dice completo si toda sucesión de Cauchy contenida en tal espacio alcanza su límite dentro del espacio. Si un espacio vectorial normado satisface la definición anterior con respecto a la métrica inducida por su norma, entonces se dice que tal espacio es un espacio de Banach. Un resultado muy importante dice que los espacios LP y el espacio L infinito son espacios de Banach. Para demostrar esto, se proponen dos ejercicios. Primero, mostrar de que si una sucesión converge en un espacio LP o respectivamente en L infinito, entonces sus integrales de LP convergen. Luego de demostrar eso, es casi inmediato obtener el teorema anterior. Ahora visitaremos algunas definiciones adicionales necesarias para el concepto de derivada débil. Comenzaremos por la definición del espacio de funciones test. Funciones en C infinito tal que tienen soporte compacto en omega. Recordemos que el soporte es la clausura del conjunto de preimágenes tal que las imágenes son no nulas. A continuación, definimos el espacio de funciones localmente integrables, L1 loc, como funciones tal que pertenecen a L1 de K para cualquier conjunto K compacto contenido en el interior de omega. Finalmente, introducimos el concepto de multiíndices. Una D-tupla de D componentes naturales, incluyendo el cero, y orden valor absoluto de alfa, dado como la sumatoria de cada una de sus componentes, se conoce como multiíndice de orden valor absoluto de alfa cuando es utilizada para definir una derivada parcial mixta, como explicado en el slide. Así llegamos a la definición de derivada débil, la que nos dice que f tiene derivada débil si existe una función g en L1 log tal que se satisface esta relación integral para todo phi en el espacio de funciones test que definimos anteriormente. En ese caso, tal función g es de hecho la derivada débil de f y se denota como indicado en el slide. Para aterrizar el concepto de derivada débil, les presento el siguiente ejemplo unidimensional. Sea omega el intervalo cerrado entre menos 1 y 1 y f la función 1 menos valor absoluto de x, proponemos como candidata a derivada débil la siguiente función, que intuitivamente sería la derivada de f si ignoramos el punto x igual a 0, donde f no es derivable en el sentido clásico. Note que un punto en el concepto de derivada débil carece de importancia, pues es un conjunto de medidas
medida de Lebesgue nula. En efecto, siguiendo la relación integral que define la derivada débil de f, vamos a testear f con respecto a la derivada de las funciones del espacio test. Haciendo eso, notamos que podemos separar la integral en dos subintervalos, menos 1, 0 y 0, 1. Luego podemos hacer una simple integral por partes en cada uno de esos subintervalos y obtenemos la relación que está en el slide. Al evaluar en los puntos límites 0 menos 1, 1, 0, recuperamos la integral negativa de la función candidata a derivada débil de f testeada sobre las funciones phi. Por lo tanto, se satisface la relación que define la derivada débil y la función candidata es efectivamente la derivada débil de f. Sobre el ejemplo anterior, me gustaría observar que la función f no admite derivadas débiles de orden superior. Es un excelente ejercicio buscar en la bibliografía y intentar entender por qué este fenómeno sucede. Además, existe una forma más general de definir derivadas, conocida como derivada distribucional. Y siguiendo la línea de la propuesta anterior, quisiera proponerle relacionar la segunda derivada distribucional del ejemplo anterior con una delta de Dirac. Si están interesados en hacer esto, pueden consultarme sobre bibliografía al respecto. Noten que no es difícil mostrar que si f es diferenciable de orden valor absoluto de alfa, entonces la derivada débil coincide con la derivada fuerte. Y finalmente, quisiera destacar que en adelante usaremos la notación de derivada fuerte incluso cuando f no tenga derivada fuerte, y en este caso entenderemos tácitamente que nos estamos refiriendo a la derivada débil de f. Finalmente, estamos en condiciones de definir los espacios de Sobolev a través de sus normas. Sea k un número entero mayor o igual a 0 y sea f una función en L1 log de omega, supongamos que la derivada débil de multiíndice alfa existe para todo alfa tal que su orden es menor o igual que k. Entonces definimos las normas de Sobolev como sigue, donde la norma de orden k sobre el conjunto omega está definido como la suma de las normas p de cada una de sus derivadas débiles de multiíndice alfa con orden menor o igual a k, y su símil para la norma infinito como el máximo de las derivadas débiles de multiíndice alfa con orden menor o igual a k. Con lo anterior, definimos los espacios de Sobolev WPK de las funciones que están en L1 log y su norma correspondiente es limitada, y el espacio W infinito K de funciones en L1 log tal que su norma respectiva también está limitada. Los resultados principales más importantes para este curso sobre espacios de Sobolev son los siguientes. Teorema. Los espacios de Sobolev WPK y W infinito K son espacios de Banach. La demostración de este teorema es un ejercicio de la tarea 1. Otro resultado importante es que la intersección de C infinito y los espacios WPK es densa en WPK. La demostración de este resultado está fuera de los intereses del curso. Finalmente, enunciaremos dos relaciones respecto a inclusiones de espacios WPK. Si K es menor o igual que M, entonces el espacio WPM de omega siempre estará incluido en el espacio WPK de omega. Además, se satisface una condición análoga para espacios W infinito M y W infinito K. La demostración de este resultado es el ejercicio 5 de la tarea 1 del curso. Y también tenemos la relación que si P es menor o igual que Q, entonces se satisface que W infinito K siempre está contenido en WQK, cualquiera sea Q, y este está contenido a su vez en WPK. La demostración de este resultado es el ejercicio 6 de la tarea 1 de este curso. La siguiente cápsula tratará de espacios de Hilbert y formulaciones variacionales.